ruego tu palabra que mi boca quemó. Mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarla, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló. Es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar. No temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz. No sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión. Les digo, testigo soy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Buenas noches, bienvenidos amigos a este segundo bloque de los libros proféticos en este estudio que hemos venido realizando de la Sagrada Escritura. Qué bueno que estén con nosotros y más hoy un día festivo donde seguramente han descansado, han salido a compartir con la familia y han sacado también este momento para crecer y fortalecer la fe, para formarnos. Así que bienvenidos amigos, dispongámonos para iniciar este encuentro en este día, pidiendo la fuerza del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven y danos la fuerza necesaria para caminar. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de todos nosotros con tu amor, con tu paz. Ven Espíritu Santo, porque contigo todo lo podemos, contigo podemos ser mejores. Ven Espíritu Santo para que nos des la sabiduría para retener esta palabra que hoy vamos a estudiar. Ven Espíritu Santo para poder encontrar paz en medio de la tormenta. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 4 siguientes. Me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Antes de haberte formado, yo en el vientre te conocí. Antes de que naciese te había consagrado ya profeta. Te tenía destinado a las naciones. Yo respondí, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero Yahvé dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte, oráculo de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bonitas palabras nos dirige el profeta Jeremías en esta noche a cada uno de nosotros. Y nos hace comprender que es el Señor quien llama, que es el Señor quien elige, que es el Señor quien pone las palabras en la boca del profeta. Y por eso este texto bíblico nos da pie para recordar que el profeta no se escoge a sí mismo. Fue Dios quien lo eligió. ¿Y qué dice el profeta? Solo y únicamente lo que Dios quiere comunicar al pueblo. Entonces, la fuente que tiene de revelación el profeta es el Señor. Y por eso no transmite una palabra propia, sino que transmite una palabra que le ha sido revelada por el Señor. Recuerda, amigo, eso. Hay muchos falsos profetas y falsos profetas que se anuncian a sí mismos
y anunciándose a sí mismo se enriquecen. Anunciándose a sí mismo lo que buscan es adular a la persona que está con ellos y no busca decir lo que tiene que decir. Recuerden que la misión del profeta es anunciar y denunciar. Anunciar puede ser muy fácil, pero denunciar puede ser más complejo. Esa es la misión del profeta. Recuerda que el verdadero profeta está fiel a la alianza del Señor. Tiene una vocación, porque habla en nombre de Dios y habla como Él vivió. Y va a anunciar castigos divinos y va a anunciar momentos de gracia, pero no va a andar adulando, va a andar diciendo la verdad. Recuerda, el profetismo en el pueblo de Israel fue fundamental. El profetismo ayuda a la maduración del pueblo. Y hablábamos la semana pasada de unos profetas mayores. Habíamos tocado el tema de Isaías, que se hablaba de 3 Isaías. Hablamos del profeta Jeremías, hablamos del profeta Ezequiel, y ahí también incluimos al profeta Daniel, porque pues muchos lo toman dentro de los profetas mayores. Y hoy, muy brevemente, vamos a hablar en este último bloque de los profetas menores. 12 son estos profetas menores que han aportado gran teología, que han aportado un momento grande dentro de la historia del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Estos profetas menores, entonces, son 12 y se caracterizaron por tocar un tema ya fundamental dentro de la historia del pueblo. El primer profeta menor al que nos vamos a dirigir es al profeta Oseas. Y tenemos que decir que su predicación fue en el reino del norte, en tiempos del rey Jeroboam II. En este libro, pues, se va a revelar toda la situación política que está pasando en Samaria. En sus oráculos se va a centrar en la vida familiar. Y aunque se centra en la vida familiar, toda su vida se desarrolla en un ambiente de zozobra, porque hay una conspiración contra la corte y es necesario salvarla. Es necesario entonces con el profeta Oseas entender que hay una contraposición entre el amor que ofrece Yahvé y la ingratitud que el pueblo de Israel ha tenido. Es que el pueblo de Israel no ha sabido corresponder al amor de Dios. El pueblo de Israel no se ha sabido entender como pueblo elegido, y por eso el pueblo vuelve y cae en situación de pecado. El pueblo vuelve y cae en una situación de ingratitud, en una situación de indiferencia, de incoherencia. Entonces, al profeta Oseas le toca decir: oiga, miren, mijos, recuerden el amor que Dios les tiene. Recuerden que Él los ha elegido y a Él hay que permanecer fieles. Y por eso va a realizar 2 oráculos. El primer oráculo va a ser una revelación amorosa de Yahvé a Israel. Va a recordar ese amor paterno, ese amor grande, ese amor fuerte, ese amor que nunca se acaba de Yahvé hacia su pueblo. Y en un segundo oráculo va a juzgar al pueblo. Le va a decir: oiga, usted se olvidó, así que sufra las consecuencias de ese olvido al amor de Yahvé, al amor de Dios. Y de hecho lo va a hacer en forma de poesía para decirle al pueblo: recuerde, ame a Yahvé, a su Dios, el que ha dado la vida, el que los ha elegido, el que les ha mostrado predilección. Primer profeta menor, Oseas. Escriba ahí en su cuaderno. Él va a recordar que Yahvé, que Dios los ama y que no pueden olvidar que son el pueblo elegido, y les juzga cuando se olviden de ese amor. Un segundo profeta menor al que nos dirigimos en esta noche, de una manera muy breve. Habría muchas cosas para decir, pero vamos a lo concretico para que nos queden datos precisos
sobre los libros que estamos reflexionando. Un segundo profeta, el profeta Joel. Nada nos va a decir el libro sobre Joel. Se va a ubicar entre Oseas y Amós. Y vamos a saber que es un profeta del siglo VII. Este profeta Joel pues va a hablar sobre terribles catástrofes que van a pasar en la vida del pueblo. Va a hablar sobre langostas. Va a hablar cómo el pueblo va a suplicarle a Dios que permanezca con él. Y entonces tiene que haber una unión entre el pueblo y sus sacerdotes, porque los sacerdotes van a hacer ese sacrificio expiatorio para alcanzar el perdón de los pecados. Y con Joel vamos a entender que el Señor entonces va a liberar al pueblo de las catástrofes. Y con Joel se le va a dar importancia al día del Señor, el día que se tiene que dedicar a ese encuentro privilegiado con Él, al descanso. Joel realiza una obra significativa a la hora de profetizar, a la hora de anunciar esa palabra de Dios, esa palabra de vida, esa palabra de fe. Entonces, que nos quede concretico. Profeta Joel, él va a profetizar catástrofes, pero va a hablar cómo el pueblo se libera del pecado y encuentra su centro en el día del Señor. Demos otro paso. Pasemos a un tercer profeta menor, al profeta Amós. Este profeta nació cerca de Jerusalén, pero toda su actividad se va a desarrollar en el norte. Él es de buenas condiciones económicas, de buenas condiciones intelectuales. Entonces va a profetizar este profeta en contra de la idolatría. Él conoce que el dinero y lo intelectual se ha convertido en algo idolátrico, y entonces va a profetizar contra ellos. Va a profetizar en contra de la confianza que el pueblo ha ido depositando contra los recursos humanos. Este profeta se va a centrar entonces en las injusticias que se están viendo en el pueblo, toda esa injusticia social a raíz de todo el dinero que se va manejando y de todo el pensamiento intelectual que se va dando. Entonces el profeta va a denunciar todas esas injusticias sociales para al final de su vida anunciar esperanza, para decir que en Dios, en Yahvé, se levanta la vida y se hace nueva. Se levanta la vida para salir adelante y renovar la existencia. Tercer profeta, profeta Amós. Denuncia las injusticias sociales, denuncia la idolatría, denuncia el apegarnos a los recursos humanos para al final dar un mensaje de esperanza. Cuarto profeta, mis queridos amigos, el profeta Abdías. No se sabe mucho de este profeta, pues es el profeta más corto de todos. De hecho, solo tiene 23 versículos. Y este profeta, en su brevedad, va a denunciar la incapacidad de olvidar esos errores antiguos que se tienen como pueblo. Va a denunciar que el pueblo se pega a su vida pasada, se pega a sus errores y no da un paso más adelante. Y por eso va a decir el profeta Abdías: debemos tener esperanza, debemos tener la fuerza para ser mejores. Muy corto, pero muy sustancioso. Profeta Abdías, cuarto profeta menor. Es el más corto. Va a denunciar la incapacidad de olvidar los errores del pasado. Demos otro paso. Ubiquémonos en un quinto profeta, el profeta Jonás. Es el quinto de los profetas menores.
Es un hombre que quiere hacer lo contrario a la voluntad de Dios. De hecho, es muy conocido este profeta. De hecho, hay películas en torno a este gran profeta y vemos cómo quiere hacer lo contrario a lo que Dios manda. Es un buen narrador, es un buen historiador. La estadía en el pez de este profeta va a ser un símbolo de la Pascua, va a ser un símbolo de lo que va a vivir Cristo. Cristo tiene que morir para resucitar. Este profeta es tragado y luego sale nuevamente a salir a anunciar esa palabra de Dios. Y este profeta va a denunciar la destrucción de Nínive porque en últimas no quieren la conversión. Un profeta muy querido, muy conocido, muy escuchado, muy visto. Así que se nos queda muy grabado este quinto profeta menor que en esta noche meditamos y reflexionamos. Demos otro paso a un sexto profeta menor, al profeta Miqueas. Miqueas va a significar ¿quién como Dios? Él nace en una aldea de Judea y va a ser testigo el profeta Miqueas de la deportación en masa a Nínive. ¿Y en qué se va a centrar este profeta? Este profeta se va a centrar en la corrupción que hay en el gobierno. Es que resulta que en el gobierno han entrado diferentes personas que se quieren aprovechar, que quieren sacar su buena tajada, y él dice: cuidado, el gobierno debe ser recto, el gobierno debe estar al servicio del pueblo y guiado e iluminado por Dios. Y este profeta Miqueas se va a centrar también en denunciar a los falsos profetas que han entrado al pueblo, han entrado a adular a los gobernantes, han entrado a decirles: ustedes no se equivocan, ustedes están haciendo las cosas bien y por tanto no vamos a recibir un castigo divino. Este profeta va a denunciar a esos falsos profetas y va a decir: cuidado con ellos, porque nos están llevando a la idolatría, nos están llevando al fracaso, nos están llevando a apartarnos de quien nos ha elegido, de quien nos ha sabido salvar. El profeta Miqueas recibe influencias del profeta Isaías y por tanto es capaz entonces de anunciarle al pueblo misericordia. Es capaz de anunciar al pueblo que Dios es también misericordioso, porque Dios nos va a salvar, Dios va a tener una mirada privilegiada, aunque muchas veces nos apartemos de Él. Qué importante este mensaje que el profeta Miqueas transmite. Sexto profeta, el profeta Miqueas. Recuerda, es testigo de la gran deportación a Nínive y por tanto se va a ir a darles ese mensaje a los gobernantes, a los falsos profetas. Se va a ir a decirles: oigan, cuidado, hay que estar cerca de Yahvé, nuestro Dios. Demos otro paso a un séptimo profeta menor, el profeta Nahum. Se dice que nació en el Calaz, pero no se sabe pues dónde está este lugar. De Nahum tenemos que decir que es un magnífico poeta y su mensaje central va a ser sobre la caída de esos imperios odiados, y va a decir que todo el pueblo malo, todo el pueblo que se ha apartado del principio de Yahvé, todos esos imperios van a tener sus días contados porque van a caer. El imperio que no se tome a la misericordia de Dios, que no tome su mensaje, va a caer. El imperio que no se deje enamorar por el Señor, por Yahvé, va a ser un imperio que fracasa, un imperio que no tendrá entonces futuro. Y de hecho más adelante se va a ver cómo caen los reinos y va el pueblo de Israel a tomar esa fuerza para seguir el camino. Es que miren lo importante que son los profetas en la vida del pueblo de Israel.
Hoy podríamos decir, los profetas son el polo a tierra del pueblo. Los profetas son los que mantienen centrado al pueblo para que vuelva a mirar los ojos a Yahvé su Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos personas que son nuestro polo a tierra? Es que a veces nos vamos apartando, a veces nos vamos yendo por otros caminos y necesitamos nuevamente quien nos aterrice y nos vuelva a decir las cosas. El profeta es el polo a tierra para el pueblo de Israel, para el pueblo elegido, para que cuando se le olvida que es elegido, vuelva a mirar a Dios, vuelva a mirar a Yahvé y vuelva a centrar esa mirada misericordiosa. Llevamos varios profetas: el profeta Oseas, el profeta Joel, el profeta Amós, el profeta Abdías, el profeta Jonás, el profeta Miqueas, el profeta Nahum. Entremos a un octavo profeta dentro de estos profetas menores que estamos reflexionando. Entremos al profeta Habacuc. Y miren lo interesante de este profeta. Es un profeta que no tiene patria ni tiene apellido. Va a vivir y va a escribir en la misma época del profeta Nahum. Pero este profeta va a hacer todo un recorrido por la historia y va a recordar cómo Dios elige al pueblo. Y entonces este profeta va a elevar una súplica grande a Dios para que el pueblo nunca se olvide de que Él es el Señor. Pero resulta que dentro de la súplica es necesario tener en cuenta las guerras que van pasando a través de la historia. En esa súplica se recuerda que el pueblo ha tenido muchos miedos, que ha tenido muchas atrocidades por las que tiene que pasar, pero Dios, en medio de la oración, responde diciendo: no tengan miedo, porque yo los acompaño. La historia hace parte del pueblo y la historia no se puede olvidar. Y Habacuc dice: en medio de tanta guerra, en medio de tanto abatimiento, Dios te dice: no tengas miedo. Dios responde diciendo: en Él está la fuerza, en Él está la salvación. Profeta Habacuc recuerda la historia y eleva una súplica al Señor por esa historia y por las guerras y las dificultades que ha pasado el pueblo, para que Dios responda diciendo: no tengas miedo, no tengas temor en salir adelante. Pasemos a un noveno profeta, el profeta Sofonías. El profeta Sofonías es el profeta del reino de Josías. Él es un gran restaurador y un gran continuador de toda esa reforma religiosa que había venido emprendiendo Ezequiel. Y entonces Sofonías va a volver a decir: oiga pueblo, es importante volver al día del Señor. Es importante volver al día del descanso, donde se le entrega a Yahvé, a Dios, todo lo que se ha hecho. Él va a hablar también sobre el pecado. Y va a decir que el pecado es una acomodación del corazón del hombre. Y como el corazón del hombre se acomoda, dice Sofonías, entonces va a haber una ruptura con la ley. Se va a actuar en contra de Dios. Y entonces ya no es Dios el que quiere actuar en la historia, sino que es el hombre el que quiere actuar. Ya no es Dios el que nos dice cómo caminar, sino que es el hombre el que dice cómo debe caminar. Hay un olvido de Dios cuando el hombre acomoda su corazón. Y por eso Sofonías va a decir: cuidado, nuestro corazón no se puede acomodar. Nuestro corazón depende de Dios. Y es Dios el que nos da la gracia de salir adelante. En Dios nos movemos y existimos. En Dios salimos adelante. Es que miren, amigos, los profetas, como lo decíamos hace un momento, son el polo a tierra. Son los que vuelven y aterrizan al pueblo para que siga adelante, siguiendo los mandatos y los preceptos del Señor. Sofonías va a hablar sobre la restauración religiosa y va a decir: oigan, hay que volver al día del Señor para así
tener la estabilidad como pueblo. Pasemos a un 10º profeta en esta noche de nuestra escuela bíblica, el profeta Ageo. Su predicación se va a centrar, mis queridos amigos, en la reconstrucción del templo. Pues cuando el pueblo salió exiliado, el templo fue destruido. Y recuerden que el templo le daba identidad al pueblo. Entonces, cuando vuelven del exilio de Babilonia, la construcción del templo es fundamental. Si bien estaba la tienda de encuentro, era necesario reconstruir el templo, porque en el templo está la presencia de Dios. Y Ageo vuelve y le dice al pueblo: oiga, volvamos a tener nuestro centro, volvamos a tener nuestra identidad, volvamos a tener lo que verdaderamente somos y lo verdaderamente importante. Es que el templo es un lugar demasiado importante para el pueblo de Israel, y por eso Ageo hace la invitación a que se vuelva a tener, a que se vuelva a reconstruir. Pasamos ahora a un 10º profeta, el profeta Zacarías. Algunos estudiosos van a decir que hay 2 Zacarías. Y el primero, pues, se va a centrar en todas las acciones del templo. Vuelve la centralidad del culto, vuelve la centralidad de la ley en el templo. Y se habla que un segundo Zacarías va a hablar de las acciones de Dios, de cómo Dios permanece con el pueblo. Posiblemente Zacarías era de una familia sacerdotal y por eso se centra en el templo. Desde muy joven, seguramente Zacarías presta su servicio en el templo. Y como su predicación es parecida a la de Ageo, se dice que compartió con él. Porque es que él vuelve e insiste: hay que reconstruir el templo, hay que hacer una restauración escatológica del pueblo, hay que hacer que el pueblo mire más allá. Y por eso va a predicar todo el lenguaje de conversión, porque hay que volver a lo esencial, hay que volver al templo, y su predicación se centra en la conversión con un lenguaje apocalíptico, con un lenguaje muy simbólico, con un lenguaje que hace volver la mirada a lo esencial, a Dios que ha elegido, a Dios que ha llamado. Y por último, el profeta número 12, Malaquías. Es el último de los profetas menores. Su nombre va a traducir mensajero del Señor. Él se va a enfrentar con los sacerdotes y con los levitas sobre la purificación del templo. Porque es que hay que volverle la identidad al pueblo. Un pueblo sufriente, un pueblo que ha tenido dolor y por tanto un pueblo que ha estado oprimido. Malaquías le quiere devolver la identidad al pueblo y por eso dice: oigan, renovemos la alianza, renovemos el encuentro con el Señor. Malaquías, último profeta, que su nombre va a significar mensajero del Señor, y quiere devolverle la identidad al pueblo. 12 profetas menores hemos reflexionado entonces en esta noche. Recuérdalos: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos 12 profetas menores, amigos, nos van a invitar a no olvidar la alianza, a no olvidar ese momento tan importante en la vida del pueblo del Señor. Y es un mensaje muy actual para nosotros, porque los profetas, haciendo lectura de ellos, nos invitan a nosotros también, personas del siglo XXI, a permanecer junto al Señor. A muchos en momentos se nos olvida ser fieles a la alianza. A muchos se nos olvida que el Señor nos ha elegido y nos ha tomado para ser pueblo de su heredad.
A muchos se nos olvida que debemos permanecer en gracia y caemos en el pecado. Este mensaje de los profetas es un mensaje actual, es un mensaje fundamental para nosotros, cristianos del siglo XXI. La palabra de Dios nunca pasa de moda. La palabra de Dios permanece, es viva y eficaz. Espero, amigos, que les haya servido para su formación este paso por los libros proféticos. Esta noche el Padre Víctor les compartirá un pequeño taller síntesis sobre lo que hemos visto en nuestro bloque de los libros proféticos. Tocaremos unos temas sobre lo que es el profeta, unos temitas, unas preguntas sobre los profetas mayores y otras preguntitas sobre los profetas menores. Así afianzamos lo que hemos aprendido, así afianzamos lo que hemos vivido en este bloque. Hoy más cortico, para que saquemos ese tiempecito para hacer el taller y entonces conformar nuestra vida con la vida de Jesús, dando razón de nuestra fe, como lo dice el apóstol Pedro. Démosle gracias al Señor por el testimonio que nos ha dado en los profetas. Démosle gracias porque a pesar de nuestra ingratitud, de nuestro olvido, siempre pone personas a nuestro lado para levantarnos. Como los profetas, hoy el Señor pone un polvo a tierra para seguir caminando. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por la vida, la salud, por las alegrías y las tristezas. Gracias porque contigo todo lo podemos. Virgencita María, acompáñanos en este caminar. Acompáñanos, mamita, cuando ya no podamos más. Y que el Señor los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen descanso, Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Muy bien, ahí terminamos entonces con la explicación de manera muy somera, pero me parece muy clara de parte del padre Jason Duan Aristizábal, quien tuvo este gesto en medio de sus ocupaciones de apoyarnos en esta escuela de estudios ciberbíblico eclesial. Continúen bien animados. Recordemos que la palabra de Dios en últimas es una persona a la que hay que conocer, porque Jesús es el centro de esa palabra. Entonces ya les estaré compartiendo en la noche el tallercito, un poco más adelante, y cuenten siempre con nuestro aprecio y oración. Seguimos orando por los proyectos que tiene la iglesia a través del padre Jason en la construcción, en la elección de parroquia Proyecto San José, aquí en el Retiro Antioquia. 1000 bendiciones para todos.